conoce desde que nací ahora. Tenía 8 años. Por supuesto, más viejo que yo. Dios les bendiga. Es un placer, un privilegio estar aquí nuevamente. Dios nos ha traído con algunos propósitos y también con algunas sorpresas, ya que mi esposo se puso un poco enfermito, pero confiamos que el Señor lo va a sanar. O ya lo sanó porque oramos por él en el nombre de Jesús. Como digo, es un privilegio cada vez que llego a este lugar, porque hay mucha historia, hay muchos deseos que tuvimos para esta iglesia. Y recuerdo una de las veces cuando, y voy a ser breve, ¿cuántos minutos tengo? Había uno que sabía contar solo hasta 14. Y entonces le dijeron, anda y cuenta las ovejas. Y entonces él fue y contó 14 y empezó de nuevo. Yo voy a hacer así con los minutos hoy. Cuando llegó a donde estaba el dueño de las ovejas, le dijo, ¿y cuántas contaste? Y le dijo, 14, que son como 40. Así que espero no pasar más de los 40. Recuerdo una vez, y esto es a modo de testimonio, para aquellos que todavía no estaban en la casa del Señor en ese tiempo, sé que algunos sí, llegamos a la iglesia que estaba en la 7 y qué, o la 9 y algo, la iglesia chiquita, 9 y 24, y la iglesia estaba llena hace unos, no sé cuántos años, unos cuantos. Y habíamos venido por otras razones creo que era una boda, ¿verdad? La boda de Marina. Y habíamos venido familiares de distintas partes del país. Y vimos que la iglesia estaba llena y uno de mis primos me dijo, esto hay que agrandarlo. Y yo le dije, y bueno, vamos a agrandarlo. Empezamos a mirar el terreno que estaba ahí, no éramos los pastores, no estábamos pasando por arriba de ellos, pero se nos prendió una luz, ¿verdad? Una visión, y yo sé que ellos ya la tenían por la necesidad. Y de ahí comenzó a surgir el deseo y los planes, Dios lo fue poniendo, es muy largo para contarlo, y supongo que ellos ya lo han contado en parte, cómo Dios fue poniendo cada cosa en su lugar, para que hoy en día nosotros veamos esta realidad. Dios es fiel y aquí hay lugar para crecer, y si hay que derribar paredes tendrán que hacerlo, ¿okay? Hasta llegar allá al comercio y cerrar la puerta, ¿verdad? Y si no, habrá que edificar otra, ¿verdad? Pero Dios mediante, el Señor va a seguir prosperándoles y bendiciéndoles de una manera especial. En esta mañana quiero hablar de un pasaje muy conocido. Supuestamente el predicador es mi esposo, pero me han dado el privilegio hoy de hacerlo y lo voy a hacer con gusto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 14. Vamos a leer desde el 22 al 36. Mateo, creo que lo tienen en la pantalla. Ya. 14 del 22 al 32. No puse 36 aquí, pero es al 32. Al 33. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche,
Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, para escuchar, para exponer tu palabra, para que tú nos hables, Señor. Necesitamos tu alimento, necesitamos tu fuerza, necesitamos el poder de Dios sobre nuestras vidas, Padre, para seguir caminando en este camino hasta el día en que tú vengas por nosotros, por tu iglesia o por cada uno en particular, Padre. Unge mis labios en esta mañana, unge los oídos de los hermanos, la atención de cada uno, Señor, para que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Creo que todos estamos familiarizados con lo que es una tormenta, ¿verdad? ¿Cuántos han visto una tormenta? ¿Cuántos han pasado por una tormenta? Creo que el hermano es cubano, ¿verdad? ¿Te pasó por algún huracán, hermano? Unos cuantos. Ah, la hermana también, ¿verdad? Yo pasé por uno que se llamó Andrew en 1992. ¿Cómo yo pasé por ahí? No soy cubana, soy uruguaya, pero me llevaron a Estados Unidos y vivimos en Miami con mi esposa. No me llevaron, yo fui voluntariamente. ¿Qué pueden hacer en la historia? Encontré un americano en Sayago, por allá en Peñarol, tocando la guitarra y yo tocaba el acordeón y lo demás fue historia. Vivimos en Miami hace muchos años por la gracia del Señor y ahí Dios nos ha puesto a ministrar. Por ahí pasan huracanes, que son esos vientos muy destructivos, esas lluvias muy destructivas. Por eso pregunté a los hermanos, porque yo sé que ellos han experimentado eso. No es un temporal cualquiera, no es un tornado, es una masa muy grande que va dando vuelta en el mar como como un tirabuzón, y eso se extiende, es muy dañino. En 1992 pasé por Andrew, que fue uno histórico, pasamos con mi familia y uno experimenta ciertas cosas cuando uno pasa por una situación así. Uno pasa por incertidumbre, por temor, por saber en qué va a terminar, en qué va a tirar al suelo, qué techo se va a llevar. Recuerdo que estábamos en la casa y usted piensa que cuando está en su casa está protegido, ¿verdad? Cierra bien su llave, cierra bien todo y usted está protegido en su hogar. Cuando está pasando una tormenta de estas, usted no se siente seguro en su casa. Recuerdo que había, y no voy a predicar todo sobre la tormenta, la voy a aplicar.
había un galponcito pequeño donde el vecino de chapas, donde el vecino guardaba su cortadora de pastos, de esas grandes de motor, ¿verdad? Y ruedas. Y cada tanto, porque hay que trancar todas las ventanas, ponerle o madera o de acordeones para que no entren proyectiles y le rompan las ventanas. No sé si en Venezuela pasan huracanes, muy pocos, ¿verdad? No, sí, porque les dicen adiós del éxito por ahí, bienaventurados. Entonces, cada tanto oíamos, les digo esto para que se imaginen cuál es la intensidad de lo que puede ser una tormenta de esa. Se oía un ¡shu! Y decíamos, ¿qué será eso? Y al ratito otro igual. ¡Shu! Y así sucesivamente por un rato nosotros estábamos en el living, ahí en el centro de la casa, orando, buscando al Señor. Y no veíamos nada, la puerta se movía así. Tic, 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 tic. Y no sabíamos si al abrirse la puerta el techo volaba. Dos cosas que pueden pasar y no las voy a nombrar a todas es temor e inseguridad. Para que no se queden con la incógnita qué eran esos ruidos, era que el galponcito se estaba rompiendo de a chapa y estaba volando la chapa. Entonces ahí de a una iban volando. Cuando salimos afuera el tractorcito estaba ahí, pero el galponcito no. Hubo mucha destrucción, hubo muchas cosas feas, pero bueno, luego se pudo reconstruir. Vamos a ver aquí lo que le pasó a los discípulos. Jesús había terminado de pasar un tiempo de gloria junto con sus discípulos. Habían alimentado a 5,000 personas. ¿Quién sabe la historia? A ver, los niños, los jóvenes que han estado todo el tiempo en la iglesia. A ver, ¿con 5 qué? 5 panes y qué? Y 2 peces. Muy bien por hermano Pereira, aunque no es niño, no es joven, pero sabía la historia. Y entonces, él estaba despidiendo a la multitud. Estaba despidiendo a la multitud. Qué precioso era Jesús y qué lindo que es ahora todavía, ¿verdad que sí? Y entonces, Él no los dejó ahí que se fueran con hambre, no los dejó que se fueran solos, pues dijo, estoy cansado ya de ministrarle a esta gente, me voy cuanto antes. No. Así son los pastores, ¿verdad que los pastores de ustedes son así? Gloria a Dios. Y tienen 2, 4. Qué bendición, ¿verdad? Gloria a Jesús. Jesús despidió a la multitud. Cuando Él despidió a la multitud, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, versículo 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Ustedes sabían que Jesús cuando estaba en la tierra oraba? Sí, Él oraba, pasaba noches enteras orando. No le voy a preguntar a usted cuánto ora por día, pero hay una bendición especial cuando usted se separa de todo lo que hace en el día y ora. Busca la presencia de Dios. Aleluya. Porque ahí hay fuerza, ahí hay poder, ahí conocemos a Dios. Jesús, que era el Hijo de Dios, tenía que separarse para orar. Dice, estaba ahí solo. Mientras yo estaba meditando en esta palabra, estaba pensando, ¿por quiénes oraría Jesús? ¿Qué ustedes piensan?
oraría por sus discípulos. Oraría por las personas que se habían ido a su casa con una bendición de parte de Dios, con haber visto un milagro de parte de Dios. Que ese fruto de esa bendición, de esa experiencia les quedara grabado para toda la vida, para seguir a Dios. Estaría orando, hay un pasaje en el libro de Juan donde dice: Señor, no los quites de este mundo, cuando oraba por sus discípulos, sino que guárdalos del mal. Amén. Esas eran oraciones que Jesús hacía a favor de nosotros. Quizás estaba orando por los discípulos cuando estaban cruzando el mar. Y entonces dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, pero el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús sintió que ellos tenían una necesidad. ¿Cuántos creen que Dios sabe cuál es tu necesidad en esta mañana? Y la sabe mejor que nosotros. Él salió hasta donde estaban sus discípulos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Imagínate ver a alguien caminando sobre el mar. ¿Ha visto alguno por acá en la playa caminando sobre el mar? Arriba de las surfing esos, ok, todos esos aparatos de playa, sí, pero caminando. Ahora nosotros podríamos decir: ay, pero qué poca fe, qué poco entendimiento tenían los discípulos. Jesús venía y ellos ya estaban temblando por esto. Yo te pongo a ti en el lugar de los discípulos, a ver dónde tú estarías, ¿verdad? Eran hombres y mujeres. No había mujeres en ese tiempo ahí, en los discípulos, pero había hombres ahí que son iguales o eran iguales que tú y que yo. Que a veces tenemos temor, que a veces nos falta la fe, que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros delante de Dios. Y entonces nos dice la palabra del Señor que Jesús vino a ellos. Qué lindo es cuando Jesús viene a nosotros. Qué cosa tan tierna se siente en nuestro corazón cuando Dios viene y nos toca. Cuando Dios viene y nos cambia. Siempre decimos con mi esposo, después de haber servido al Señor por años, a veces uno le ministra a una persona por años, le aconseja, le dice esto es así, esto es así, y no les entra, como se dice, no entran por el aro. ¿Está ese dicho por aquí en Uruguay todavía? Sí, ok. Pero hay un día glorioso, ¿verdad? Como ahora que caminamos y buscamos al Señor y todavía lo que Dios puede hacer aquí hoy. Y Dios toca a esa persona, pero la toca allá adentro y cambia. No es que el ministerio de los pastores es cambiarle el carácter, ni la personalidad, ni la ropa que se pone, ni cómo camina a los miembros. No, eso no es. Es que Dios cambie sus corazones, que Dios nos transforme, que Dios nos haga cada vez más iguales a Él. ¿Y qué hizo Jesús? Para mí esto es muy tierno. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó cerca de ellos, que ellos gritaron? Ustedes saben, no es una expresión muy alentadora cuando alguien está gritando de miedo. A veces mi esposo pone cosas en Facebook, ¿verdad? Que va pasando así, no sé si a ustedes les pasa, yo no tengo Facebook, y entonces aparece una cosa que es de un drama o de alguna persona que pone a una persona llorando, y le digo, ay, saca eso, porque es feo, ¿verdad? Es una cosa que impresiona a una persona que está gritando, llorando, pidiendo ayuda, ¿verdad?
Pues supongo que así estaban los discípulos, estaban gritando de miedo y diciendo, es un fantasma. Peor todavía, ellos estaban en medio del mar y había una tormenta que estaba casi arrasando con la barquita. ¿Y qué pasó? El Señor les habló. Qué lindo cuando Dios nos habla. Hay muchas personas que dicen, Dios me dijo, y hacen un drama muy grande. Sí, Dios habla audiblemente a veces. Sí, Dios habla por sueño y es bíblico. Pero muchas veces Dios te habla en la quietud de tu hogar, en la quietud de tu comunión con Él y te dice, hija mía, hijo mío, yo estoy contigo, no te estoy dejando. Aleluya. Y entonces nos dice la palabra del Señor que Él y los discípulos vieron andar sobre el mar y se turbaron diciendo es un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Qué les dijo? Uy, gente dura de corazón, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no creen? Mira lo que vieron allá, que yo les di de comer. ¿Eso fue lo que les dijo? ¿Qué le dijo? Miren su Biblia ahí. Alguien que lo lea. 27. Amén. Les dijo, tener ánimo. Tener ánimo. ¿Alguna vez usted ha estado desanimado? ¿Quién no ha estado desanimado? Levante la mano. Todos hemos estado desanimados en algún momento. Pero Jesús le dijo, ten ánimo, yo soy. Ten ánimo, yo soy. Y entonces les dijo algo más, le dijo, no temáis. No temáis. Aquí había una tormenta, como cuando hablábamos al principio, ¿verdad? Una tormenta muy fuerte, una tormenta muy poderosa. Uno no sabe lo que va a pasar. Pero nos dice la palabra del Señor algo más interesante. Había un discípulo que era muy impetuoso. ¿Quién era ese? Pedro. Pedro era muy impetuoso. Él siempre estaba haciendo preguntas, pero él también se recibía la bendición. Él también se apropiaba de las cosas y le dijo, Señor, si eres tú. Uno pensaría, medio atrevido, ¿verdad? ya le había dicho que no tuviera temor de que él era, pero Pedro quería asegurarse bien. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es decir, yo también quiero hacer lo mismo que tú. A veces Pedro metía la pata, otras veces decía cosas gloriosas. Así era, ¿verdad? Pero bueno, recibió mucho de Dios y fue un siervo de Dios. Y entonces el Señor le dijo, sí, ven. No le dijo, no, eso solo lo puedo hacer yo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que si ustedes oran y confían, no solamente van a hacer lo que yo hago, sino aún cosas mayores que yo van a hacer. Y entonces dice la palabra del Señor, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, al ver que el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Jesús, sálvame, sálvame, Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido que decirle al Señor, sálvame, Señor? ¿Cuántas veces hemos tenido que decirle al Señor, Señor, hasta
hasta aquí van mis fuerzas. Quizás soy yo la única, pero creo que no. Hasta aquí han llegado mis fuerzas, hasta aquí has llegado. Yo he pedido, yo he orado, yo he clamado y en mí no quedan fuerzas. Pero Señor, tú estás ahí. Y entonces el Señor le dijo a Pedro: húndete, ya. No, él no perdió la paciencia. Él no perdió la paciencia con Pedro y no la pierde con nosotros tampoco. Amén. Y nos dice la palabra del Señor que le dijo, ahí sí fue un poco más fuerte la cosa. Extendiendo la mano, la asió de él en el versículo 31 y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Ahora sí recibió un rezongo, pero un rezongo suave, ¿verdad? No un rezongo de hundirlo, de dejarlo que pereciera, nada de esto. Y nos dice la palabra del Señor: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo lo que ya estuvimos leyendo. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. ¿Pueden decir conmigo? Se calmó el viento. El viento era fuerte, era contrario. Usted sabe que en aquel entonces no había barcos de cruceros como los que llegan por ahí, creo que a Punta del Este, por ahí en Montevideo, por allá en Miami también andan, con todas las comodidades. También eso se pueden hundir, pero los barquitos que ellos andaban eran, como se dice comúnmente, cáscaras de nueces, ¿verdad? En medio del mar. Algunos con una velita para arriba, no velita de cumpleaños, sino velita de llevar el barco, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cuando Jesús entró en la barca, ahí se calmó el mar, se calmó el viento. ¿Cómo? Porque Jesús tiene control de todas las cosas, del viento, del mar, de las aguas, de tu vida, de la mía, de lo que te pasa, de lo que te va a pasar, de lo que entiendes y de lo que no entiendes. ¿Cuántos pueden decir un amén fuerte? Gloria a Dios. Y cuando ellos subieron a la barca, cuando Dios tomó autoridad sobre la situación, sea el nombre de Jesús. Pero hay algo más importante, y es el versículo 33. Nos dice: entonces los que estaban en la barca, supuestamente uno lee la Biblia muchas veces, un versículo muchas veces, un capítulo muchas veces, pero siempre le encuentra algo más por ahí, ¿verdad? Y yo noté que decía los que estaban en la barca. Yo siempre pensé que eran los 12 discípulos que habían subido a la barca ahí. Pero dice que los que estaban en la barca. Esto da a entender como que había aún más gente, ¿verdad?, en la barca. Quizás los capitanes, no sé. Pero dice que todos comenzaron a adorar a Dios y a decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora, cuando tú recibes una bendición, cuando tú te liberas, el título dice atravesando la tormenta. Cuando tú recibes una bendición, cuando tienes un logro en tu vida, cuando alcanzas la victoria, y la alcanzas porque el Señor ha prometido que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas que le librará Jehová.
de todas, no de algunas. Y entonces dice que adoraron y reconocieron lo que Dios hace. No lo hace para que tú digas, yo soy la persona más consagrada de esta iglesia, yo recibo todas las bendiciones. Mira los hermanitos cómo están allá sufriendo todavía. Yo sé que no hay ninguno aquí. Les amo, hermano, y a todos los que he conocido por años y los que les conozco ahora. Sé que si están aquí porque quieren buscar a Dios y porque aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios nos da una victoria, cuando Dios nos da la victoria, debemos de adorarle. Debemos de adorarle. El Señor dice, a nadie, con nadie, yo voy a compartir ¿mi qué? Mi gloria. Dios es celoso. Dios no quiere que nosotros le demos la gloria o el mérito a algo que Él hizo en su soberana y santa voluntad a favor de nosotros. Porque si no, prepárate para la próxima. La próxima lucha solo, ¿verdad? La próxima dice el Señor, ok, si tú te quieres, arréglate. No, el Señor nunca nos dice eso. El Señor es misericordioso. Quizás en esta mañana haya personas que han sido muy fieles al Señor. Yo no sé exactamente. El pastor a mí no me da un reporte cada vez que vengo de quién se fue al mundo y quién volvió, quién tiene qué necesidad. No. Me cuenta bendiciones que pasan, sí, gracias a Dios. Yo no sé por dónde tú estás pasando en esta hora. Quizás tú fuiste fiel al Señor, pero luego otras cosas te llamaron más la atención, otras ocupaciones, otras excusas, otros, como decía el hermano, otras trabas, otras murallas te quitaron de la cercanía con el Señor. Y estás luchando, porque luchar solo no se vence, luchando solo no se vence, se vence con la ayuda del Señor. Si esa es tu situación, yo quiero decirte que esta palabra es para ti. Tú puedes volver al Señor, puedes reconciliarte con el Señor y Dios te va a abrir, te va a recibir con los brazos abiertos. Pero Él quiere que tú le sigas de cerca, que le sigas de cerca. Pero también hay otro grupo de personas que quizás estamos aquí, creo que estamos aquí, que buscamos a Dios todos los días. Oramos por los hermanos, oramos por otras personas, intercedemos. Pero también a nosotros nos vienen tormentas. Y algunas con el viento de donde menos lo esperábamos. ¿Me están entendiendo? ¿Están siguiéndome? De donde menos lo esperábamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces estamos tranquilos y decimos, ay, ahora ya pasaron todas las pruebas, ahora me voy a ir la hora que viene el verano, me voy a la playa, me acuesto ahí como los lagartitos, al solcito, y este verano yo no tengo ninguna preocupación, ni nada. Y de repente, ¡pum! ¿Cómo tenemos que estar para eso? Preparados. No perder la comunión con el Señor. Ahora, hay aquellos que nunca dejamos al Señor, que le buscamos cada día, que le amamos de corazón. Y todavía tenemos pruebas. ¿Amén?
Yo oí ahora que muchos hermanos pidieron por su salud. Aún mi esposo llegamos aquí supuestamente para visitar la familia, estar ahí, el Señor nos ha recluido por unos días por causa de su salud. Y a veces nos miramos en el cuartito que tenemos allá atrás de la casa del pastor, muy lindo, muy arregladito. Gracias por toda la hospitalidad. Y nos decimos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? No hemos salido a pasear. El otro día sí nos escapamos y nos fuimos por ahí porque ya está un poco mejor mi esposo. No eran estos nuestros planes. ¿Pero qué quieres que hagamos, Señor? Y a veces nos reímos, pero a veces también nos ponemos ahí con la cabeza para abajo y le decimos, Señor, ¿qué tú estás queriendo hacer con nosotros? ¿Amén? Yo sé que estoy hablando el idioma de ustedes. Ahora, en esos momentos, en cualquiera de esos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No de adorno. No para mirarnos de lejos. Él está para extender su mano, llevarnos a la barca segura